Vamos a dar unos minutitos más. Comenzamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Siéntanse libres de poder compartir ahí en el chat, o si quieren prender camarita y micrófono, más que bienvenidos y bienvenidas para poder hacerlo. Hoy estamos en otro jueves más dentro del ciclo de charlas que presenta la ONG Bitcoin. No sé si algunos de acá ya han participado de las charlas gratuitas que brinda la ONG. Para quien sea su primera vez, les comento, nosotros somos voluntarios de la ONG Bitcoin Argentina, que es una asociación civil, ¿sí? Trabajamos por y para la comunidad de forma gratuita, es un voluntariado, nadie nos paga, con el objetivo de hacer que las personas entren en contacto con las tecnologías emplazadas en entornos digitales, descentralizados, transparentes, trazables, seguros y consensuados. Somos una organización referente a nivel país, con impacto sociocultural, ¿sí? En la cual la ONG encabeza varios proyectos educativos y también de formaciones, en los cuales, bueno, abarca todo lo que es Bitcoin y la criptoeconomía en general, dando a conocer la criptoeconomía como una forma de analizar desde el punto de vista económico lo que es, digamos, estos entornos respaldados por criptografía a través de emisión de tokens y la tecnología que está detrás de ello, así como puede ser la de Bitcoin y las demás criptomonedas. Bueno, acá les voy a mostrar un poco lo que hace la ONG. La ONG tiene las charlas introductorias y cursos de formación. Las charlas introductorias pueden ser como por ejemplo esta que tenemos hoy, que es una temática puntual, pero todos los meses se hace por ejemplo una charla introductoria a Bitcoin y a blockchain, como también taller de billeteras, en la cual en la primera se explica los conceptos básicos de lo que es blockchain, la tecnología subyacente de Bitcoin y demás criptomonedas, y también la manipulación de estas herramientas, tokens o monedas digitales, como puede ser a través del uso de wallets. ¿Sí? Ese es en el taller de billeteras. Después también abarca el proyecto Escuelas y Bitcoin, ¿sí? Donde la ONG forma talleristas y junto al Ministerio de Educación, en diferentes áreas de Buenos Aires, se crea, digamos, para chicos tanto de primaria como colegio secundario, más o menos llegados a los últimos años, diferentes charlas eh, educativas en lo que es también Bitcoin, blockchain y la criptoeconomía. Pues también tiene charlas y programas ejecutivos con universidades. Próximamente está por salir una diplomatura con la UBA, respaldada por UBA Económicas, junto al ONG. También tiene las diplomaturas en criptoeconomía y derecho, la cual se da muchas ediciones. Ya este año creo que sería la cuarta edición, eh, la cual tiene un cuerpo docente muy interesante, y también hay una postdiplomatura, además de la diplomatura, para quien quiera profundizar más en la cuestión. Y también tiene un gran evento la ONG que hace todos los años, que es la Descentralizar, el cual agarra distintos puntos del país acá en Argentina y realiza todas unas jornadas de día completo o de media jornada completa, en la cual se abarcan diferentes temáticas justamente de la criptoeconomía y lo que sería este ecosistema en general. Así que bueno, bienvenidos, esta es la presentación de la ONG, yo soy Franco Laroca, voluntario de la ONG. Hoy vamos a estar junto a mi compañera Silvina Acevedo, dando una charla que viene un poco caliente en los últimos días, en el último mes y medio, que es los ETF Spot de Bitcoin, un análisis de la nueva era, si le pusimos al título. ¿Estamos todos? ¿Se me escucha bien? Perfecto, Fran. Buenísimo. Bueno, ¿sí? ¿Querés que arranquemos desde acá? Sí, bueno, me presento primero. Dale. Mi nombre es Silvina Acevedo, soy educadora y asesora financiera matriculada, soy tallerista del proyecto Escuelas y Bitcoin en la ONG y también, como contaba Fran, soy voluntaria de la ONG Bitcoin Argentina.
Antes de pensar, Fran, me Sí, gustaría hacer un pequeño disclaimer legal, está perfecto. ¿sí? Para que estemos todos de acuerdo, que estamos todos en sintonía. Bueno, antes de empezar, lo que quería hacer es aclarar que bajo ningún concepto los temas que nosotros vamos a ver acá pueden ser tomados como una recomendación de inversión, ¿sí? O sea, los temas tratados son meramente a título educativo e informativo y requieren de ampliar todos estos conocimientos o de contactarse con un asesor financiero para solicitar una recomendación de necesitarla o querer invertir o hacer algo con esto, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, hecha esta aclaración, podemos arrancar. Bien, perfecto, Sil. Yo ahí en el chat fui brindando los sitios o links de interés de la ONG para quien quiera seguir informado de las actividades. Ahí tienen Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, hasta la clínica de orientación legal también, o la información general está en los mails, sitio oficial, para quien quiera indagar. Bueno, arrancamos, ¿no? Dale, sí. Vamos. Bueno, seguramente han escuchado en las noticias o por parte de algún Instagramer, un YouTuber, sobre el tema de la aprobación de los ETF de Bitcoin, ¿no? Y que esto marca un gran hito en la historia de las criptomonedas, así que la idea de la charla del día de hoy es que se lleven información que les pueda ayudar a tener más claridad sobre qué es un ETF, para qué sirve y por qué es tan importante esta aprobación, ¿no? Ahí ustedes pueden ver algunos títulos que les comentaba de las noticias, ¿sí? Donde se ha destacado este hecho tan importante, pero para empezar a hablar me gustaría como fijar un momento en particular y un antes y un después, ¿no? De ese momento, que es el 10 de enero con la aprobación de Bitcoin. ¿Qué pasaba antes de este 10 de enero? Habían sido aprobados ETFs de Bitcoin, pero eran solo de futuros. Ya vamos a ver más adelante por qué o cómo se da esto. El hecho de que haya ETFs spot de Bitcoin era como un sueño o una posibilidad que existía, pero no era un hecho real. Y para que tengan de referencia, la primera vez que alguien o una empresa solicitó la aprobación de un ETF spot fue en el año 2013. Es decir, que es una batalla que viene desde hace una década. De ahí surgieron otras posibilidades de aprobación de ETFs spot, pero todos con la misma respuesta de rechazo por la SEC, que no era factible, siempre había un pero y no se podía aprobar. Todos, hasta este momento, todos los que hablábamos de este tema, pertenecíamos a un grupo de locos hablando de Bitcoin, a un grupo de estafadores o que andábamos en cosas raras, ¿no? ¿Por qué? Porque la SEC lo que hacía era rechazarlo, es decir, o podemos tomarlo como un sinónimo de no legitimizar a Bitcoin, ¿sí? Hasta ese momento. Y también teníamos unas barreras de acceso que eran difíciles de sortear para algunas personas, ¿sí? Como por ejemplo el conocimiento técnico, o sea, entender qué es una frase semilla, qué es blockchain, y un montón de conceptos que no es que hayan desaparecido, pero digamos que la gente en general se asusta cuando ve todas las cosas que tiene que saber técnicas para poder comprar Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Después, otra barrera de acceso que era difícil de sortear es el tema de la desprotección, es decir, desprotección entre comillas, ¿no? Entender la descentralización, entender a lo que se expone una persona al comprar Bitcoin y es de donde se agarraba la SEC para tener esta sucesión de rechazos continuos para la aprobación de un ETF. Y luego el hecho de la falta de conocimiento para poder acceder a un exchange. O sea, hay diferencias entre un exchange centralizado y un descentralizado, o sea que la gente tenía que tener en cuenta ese tipo de cosas y algunos puntos más, ¿no? Tomamos esos como los importantes. Y eso era todo lo que pasaba
antes del 10 de enero. Ahora, este punto de quiebre, ¿qué nos trae? Que la SEC aprueba estos 11 ETFs que se habían presentado para ser aprobados, se genera una avalancha de ingresos institucionales, se legitimiza a Bitcoin, ¿sí? Que era lo que les decía antes, ¿no? Que antes de este momento éramos todo un grupo de locos y ahora ya el mundo empieza a verlo desde otra manera. Se da accesibilidad a un público que antes no se sentía cómodo en el exchange. Esto que yo les decía, ¿no? Que tenían que tener cierto conocimiento y ahora ese conocimiento que uno tenía que tener sí o sí, ahora ya lo puede sortear. Y se crea un puente entre la criptoeconomía y el ámbito financiero tradicional que hasta ahora venían en puentes separados y que no tenían ningún tipo de conexión. Y también se da el acceso a un mercado regulado, ¿ok? Así que primero para contextualizar y para tener en cuenta qué pasaba y dónde estamos hoy, ahora sí vamos a empezar a hablar sobre qué es un ETF. Un ETF es un instrumento financiero y lo podemos pensar como una bolsa o una canasta de compras donde podemos tener diferentes activos. BlackRock, por ejemplo, lo ejemplifica como una pared que se construye con diferentes ladrillos y cada uno de esos ladrillos constituye un activo diferente. Dentro del ETF puede haber bonos, acciones, commodities, es decir, materias primas, por ejemplo, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo funciona un ETF? El ETF lo que hace es replicar el comportamiento de un activo subyacente, es decir, de algo que está debajo. Entonces podemos encontrar un índice de acciones, como puede ser el S&P 500, el precio de un commodity, como puede ser el oro, el precio de un conjunto de bonos, etcétera, ¿sí? Además, las cuotapartes de estos ETFs son operadas en bolsa. ¿Esto qué significa? Esto es que es un fondo que está cotizado en bolsa. Ahora, ¿qué tipos de ETF hay? ¿Cuántos existen? Bueno, el universo de ETFs es muy amplio en cuanto a las posibilidades, ¿sí? Podemos encontrarlos agrupados por sector, por estrategias de inversión, por tipos de activos, y acá me voy a detener en destacar el que nos interesa, ¿sí? Que es el currency o la divisa. En este tipo en particular, en este grupo, digamos, en particular se encuentra el ETF Spot de Bitcoin. También podemos encontrar ETFs de minería de Bitcoin, por ejemplo, ¿sí? Que son ETFs que se centran en empresas que minan Bitcoin. Y los factores que influyen en ese tipo de ETF son todos los relacionados a la industria minera de Bitcoin, como puede ser la tecnología que está relacionada o los costos de energía, etcétera, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran invertir sin comprar directamente Bitcoin, podrían utilizar un ETF, ¿sí? Por eso es tan importante esta herramienta. Ahora, volviendo a los ETFs, a los carries en divisa, podemos dividirlos también en ETF spot y ETF de futuros. Solo como para que tengan en cuenta, algunos también los definen como ETFs sintéticos, ¿sí? O ETFs físicos. Los ETF físicos son los que tienen el activo subyacente en la cartera de forma física, como pueden ser acciones, materias primas o un título garantizado, que serían los ETFs spot de Bitcoin. Y tenemos los ETF sintéticos que mantienen en su cartera derivados financieros, como por ejemplo futuros sobre un índice o un futuro sobre materias primas, como son los ETFs de futuros de Bitcoin. Y también podemos encontrar los ETFs inversos, que son los que operan de manera opuesta al índice que referencian, es decir, que obtienen beneficios cuando los índices bajan. ¿Vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Perfecto. Ok. Bueno, ahora yendo puntualmente a las diferencias entre un ETF de futuros y un ETF spot, en este cuadro comparativo podemos ver algunos puntos que son importantes, digamos, para destacar entre las diferencias. Cuando hablamos de un activo subyacente, es decir, que nosotros queremos saber o nos va a definir qué es lo que está adentro de ese ETF, ¿sí? En el caso del spot, el subyacente es directamente Bitcoin. Es decir, que el emisor del ETF compra Bitcoin
y no un derivado. Pero en el caso de los futuros, estamos comprando un ETF que tiene dentro contratos de futuros administrados por la entidad propietaria del ETF, ¿sí? O sea, quien sacó ese ETF es el propietario de Bitcoin, no nosotros. Luego tenemos los impulsores de rendimiento, es decir, es lo que refleja el movimiento del precio. En el caso del spot, tiene una vinculación directa al precio de Bitcoin en tiempo real, pero en el caso del futuro, tiene influencia la parte de la dinámica del mercado del futuro, ¿sí? O sea, no se va a comportar igual a lo que pasa con el precio de Bitcoin. Luego tenemos las necesidades de liquidez, es decir, aquello que permite la comercialización de los ETF, las compras y las ventas. En el caso del spot, tiene los Bitcoin directamente, ¿sí? Es necesario mantener y almacenar de una forma segura esos Bitcoins, por lo cual no se puede operar con frecuencia para garantizar que el ETF refleje exactamente, o sea, con exactitud, el precio spot de Bitcoin. Y en el caso de los futuros, se puede operar con más frecuencia porque se pueden renovar los contratos con fechas próximas a su vencimiento y por lo tanto tiene un proceso de gestión de liquidez más complejo. Después tenemos la divergencia potencial del precio, es decir, cuánto difiere o no con la variación del precio real de la cotización de Bitcoin. En el caso del spot, por lo general, sigue el precio de Bitcoin de cerca, ¿sí? Es lo que al menos se espera que suceda. Pero tenemos que tener en cuenta que hay factores técnicos que pueden alterar el precio final que toma el ETF, es decir, que puede que no lo siga con exactitud. Pero en el caso de los futuros, puede experimentar divergencias de precios que son significativas respecto al precio spot de Bitcoin, porque depende de las dinámicas del mercado de futuros, ¿sí? Y a las fechas que tienen, las fechas de vencimiento que tienen los contratos. Luego tenemos que tener en cuenta la exposición y los riesgos. Es decir, ¿a qué me expongo cuando adquiero este activo financiero? ¿Y cuáles son los riesgos que están asociados? En el caso del spot, la exposición directa es a las fluctuaciones del precio de Bitcoin. Los riesgos están directamente ligados a la volatilidad del precio, ¿sí? Entonces, también es una de las cosas que siempre la SEC achaca que no dejan que existiera el spot, precisamente porque hay gente que no quiere o no tiene el estómago para soportar esta volatilidad que tiene el precio de Bitcoin. Y en el caso de los futuros, la exposición es indirecta, ¿sí? Y los riesgos pueden estar más influenciados por la volatilidad, pero también por las complejidades que tiene operar en el mercado del futuro, ¿no? Como puede ser el apalancamiento y las fechas de vencimiento que tienen los contratos. Y luego tenemos la complejidad operativa. En el caso del spot, se necesita infraestructura para almacenar estos bitcoins, ¿sí? Después más adelante vamos a ver qué pasa con esto del almacenamiento de los bitcoins que tienen los ETFs, pero en el caso de los futuros se necesita experiencia en el trading, de hacer el contrato de futuros y en el mercado de futuros. Vamos a la siguiente, Fran. Dale. Acá les pusimos un tweet o un ex, no sé cómo se llaman los Twitter, los tweets Los Tweets. de Swexy, no sé, la verdad que no sé cómo llamarlo, de Lynn Alden, que es una licenciada en Ingeniería Electrónica, que ella está especializada en Economía de la Ingeniería. Y donde ella critica la decisión de la SEC de aprobar primero los ETFs de futuro de Bitcoin, usando como argumento que lo hacían para proteger a los inversores de las variaciones de los precios, cuando en el gráfico que ella muestra ahí se ve, o sea, se evidencia la mala performance del ETF respecto al Bitcoin puro, ¿sí? Puro por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y como en realidad no hicieron ningún bien. O sea, se supone que la SEC está para proteger a los usuarios, ¿no? Y que por eso no aprobaban el ETF Spot. Y además, ella lo que sostiene, que por eso los RIAs, que son los asesores de inversiones registrados ante la SEC, que asesoran a clientes sobre inversiones y a los mismos inversores,
que generalmente prefieren un ETF spot a uno basado en futuro. Y esto que les comentaba, ¿no? Que es uno de los argumentos típicos de la SEC, el tema de la protección del usuario, para ir en contra de cualquier cosa que aliente la expansión de Bitcoin en la sociedad, ¿no? O sea, el argumento que ellos tienen siempre es que están para proteger al usuario. Tal Eh, cual. Era como una incongruencia, ¿no? Que tenían. es, exactamente. Y esto, O sea, no este me dejas gráfico, operar, no me dejas operar el activo subyacente, pero sí me dejas operar el contrato sobre la variación de su precio. No tenía sentido. exacto. Con la complejidad que tiene operar dentro de futuros, ¿no? O sea, que no es Sí, sencillo tampoco, no es para y cualquiera. tal cual, y la exposición al apalancamiento y demás. Así que, bueno, la SEC siempre utilizando un mecanismo muy conocido de manipulación, como es el miedo, ¿no? Eh, Así que, bueno, vamos a ver qué viene, ¿no? Con esto, o sea, se aprobó, ¿y ahora qué? O sea, ¿para qué me sirve? De qué me resulta útil tener este ETF spot de Bitcoin, ¿no? Así que bueno, retomando lo que habíamos conversado cuando hicimos el antes y el después, o cuando yo les dije el antes y el después de 10 de enero, vamos a ver qué es lo que trae esta aprobación, ¿no? Como ventaja, desde mi punto de vista, una de las primeras cosas es la legitimación. ¿Por qué? Porque hasta el momento éramos un grupo de locos hablando de algo que el regulador más importante o con mayor peso del mundo no aprobaba. Encima lo cuestionaba y seguía de alguna forma avalando las cosas negativas que se dicen sobre Bitcoin o con las cosas negativas con las que se la vincula, ¿no? O sea, con el tema del narcotráfico, la corrupción y demás. Entonces esta legitimación abre la puerta para que aquellos inversores que no se animaban a entrar porque no entendían la tecnología o porque creían que realmente solo sirve para estafar, para evadir o para la corrupción o el narcotráfico, etcétera, entren con un aval de que no es algo malo, por lo menos eso. Después, como ventaja también está la posibilidad que da a las instituciones a que ingresen en Bitcoin, porque hasta ahora de alguna forma para ellos estaba prohibido, ¿sí? Estaba vedado, no podían decir o digamos, tampoco hay una legislación como para que pueda estar en un asiento contable, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que es una ventaja el hecho de que las instituciones ahora puedan blanquear o puedan comprar sin ningún problema. Eh, otra cosa que considero que es una ventaja es que se crea un puente entre dos cosas que hasta este momento iban por separado, ¿no? Esto que yo les decía antes, que teníamos por un lado la criptoeconomía y por otro lado las finanzas tradicionales, o sea, que estaban vistas realmente como rivales, ¿sí? Y a partir de ahora, de alguna forma, aparece un lazo entre ambos mundos. Y esto, bueno, no sé si saben, pero acá la CNB a los que estamos matriculados nos tiene advertidos, ¿no? Sobre hablar de criptomonedas. O sea, se jactan, o sea, como hace la SEC, ¿no? Protejo al usuario, entonces no pueden hablar de este tema. Entonces, ¿dónde se escuda? En el tema del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Justo salió una respuesta a la ley, al DNU que están queriendo sacar de la ONG sobre, bueno, este tema, ¿no? Que está bien que se quiera cumplir con los términos de Gafi, pero que es necesario que se tome en cuenta qué es lo que pasa en el país, ¿no? O sea, porque esto termina siendo una alternativa para muchas personas. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, pero sí está, Ricardo hizo un comunicado sobre este tema, si lo quieren leer, también pueden acceder a eso. Y luego también tenemos el tema del mercado regulado, o sea, porque al no estar regulado, el colectivo, o sea, la mayoría de la gente lo vinculaba con estar fuera de la ley, ¿sí? Estamos hablando de aquellas personas que no entienden el funcionamiento de blockchain y que creen que algo que no está regulado es sinónimo de algo que está prohibido. O sea, como que una cosa es igual a la otra y en realidad no es así. Entonces,
esto, el hecho de que Estados Unidos esté como aprobando, digamos, el hecho de que Bitcoin no es una mala cosa, bueno, nos da acceso a que la gente tenga menos miedo al menos. Y la accesibilidad, que es una de las barreras de entrada que tiene esta tecnología, que es lo que hablaba al principio, ¿no? Antes, más que ahora, había que conocer muchas cosas para poder acceder a comprar Bitcoin, por ejemplo, y hoy en día, con la aprobación del ETF Spot, aquellas personas que tienen confianza en el mercado de capitales van a estar más propensas a acercarse a Bitcoin, ¿sí? Aún sin comprarlo directamente, porque no estás haciendo una compra directa, no es que estás teniendo entre tus activos a Bitcoin directamente, pero así como la persona compra una acción o un ETF de otra cosa, ahora puede comprar el ETF de Bitcoin. Y luego tenemos un tema con la seguridad, ¿sí? Una de las cosas que siempre yo digo en las capacitaciones que damos sobre Bitcoin es que la descentralización es como la frase del tío de Peter Parker, ¿no? Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora, cuando nosotros le decimos a la gente sobre esto, ¿no? De la gran responsabilidad que lleva la descentralización y que requiere responsabilidad de parte de uno, sobre todo del tema educativo, ¿no? Entender en qué se está metiendo la persona cuando está comprando Bitcoin, ya ahí quieren dejar de escuchar, ¿sí? Como que se complejiza mucho y no quieren saber nada. Entonces, en general, las personas buscan quién los proteja, o sea, buscan esa tercera pata, ¿no? Y cuando llegan a Bitcoin es una de las cosas que más les choca. Es decir, bueno, yo voy a ser responsable de todo esto, ¿no? Ahora bien, con esto voy al hecho de que al adquirir un ETF no estamos comprando Bitcoin directamente, sino que estamos delegando la responsabilidad de la custodia del activo a una empresa, que es esa empresa que está emitiendo el ETF, ¿sí? Porque esa empresa es la que va a comprar eh, Bitcoin a su nombre. Ok, Fran, vamos al siguiente. ¿Vale? Perfecto, este es el siguiente. Bueno, bueno, estos son los 11 ETFs que están aprobados hasta el momento, ¿sí? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta entre todos estos ETFs que están aprobados? Y acá insistimos en que esta charla la estamos dando como herramientas educativas y que no son recomendaciones de inversión, ¿sí? La realidad es que entre todo este listado, ¿sí? No tienen mucha diferencia entre sí. O sea, que no es lo mismo que sucede con la mayoría de los ETF, que tienen algunas diferencias en los componentes que conforman el ETF, ¿no? O sea, son todos como iguales o rasos. Lo que sucede en este caso de estos ETFs spot de Bitcoin es que todos estos ETFs pretenden lo mismo, o sea, seguir el precio de Bitcoin. Pero lo que se puede destacar para analizar qué es lo que sucede o cuáles son los ítems que yo debería tener en cuenta o qué considerar si yo quisiera invertir en un ETF, son los siguientes. Pasa al otro, Fran. Perfecto. Okay. Bueno, acá esto también lo van a ver en cualquier noticia o alguna página que sigan que hablen de este tema de cripto o demás. Es un gráfico que van a encontrar en cualquier lado. Y acá vamos a ver que hay diferentes cosas, ¿sí? Que se pueden destacar para hacer un análisis de cuál elegir o cuál me conviene más, digamos, ¿no? Uno es el AUM, que ahí hay una columna donde se ve el AUM. Luego, las comisiones, quién es el emisor, los aspectos técnicos de seguimiento y la custodia, ¿sí? Básicamente esas cosas son las que uno tiene que tener en cuenta al momento de evaluar si quiere o no comprar el ETF. Ahora, ¿qué es el AUM? El AUM son las siglas en inglés de Asset Under Management, ¿sí? Que son activos bajo gestión. Es un indicador financiero que muestra el volumen de recursos de clientes gestionados por una empresa, ¿sí? Es decir,
cuánto dinero de clientes tiene una empresa para gestionar, ¿sí? Entonces, el AUM, con su tamaño, muestra quién está teniendo más éxito frente a los competidores. Entonces, este dato lo pueden ver o lo pueden conocer, por ejemplo, para quienes operan en los fondos comunes de inversión, ¿sí? Los comunes, aquellos que utilizan en el mercado de capitales, es una medida de referencia que muestra que ALIC, es decir, qué sociedad de bolsa tiene más dinero de los inversores, y también muestra los movimientos de dinero que tienen los inversores, ¿sí? El ingreso de capital y los flujos de salida. Para los ETFs es un indicador financiero, ¿sí? Ustedes ahí van a tener eso, un indicador. Y al ser un indicador financiero, podríamos llegar a decir que puede darnos una pauta de cuál es el fondo al que le está yendo mejor, ¿sí? En las noticias siempre van a escuchar que entró tanta cantidad de dinero, este ETF es el que, o tal compañía le está yendo mejor. Bueno, cuando hablan de eso están hablando de la U. Pero acá hay que tener precaución también, ¿no? No se puede tomar una decisión solo por este dato, porque esto que les comentaba, que va a haber, hay en general noticias que hablan de este dato en particular, tal fondo recaudó tanta cantidad de dinero y demás, pero es un dato a considerar, es importante sí, pero no debe ser el único dato para tomar una decisión. Además, Y por otro, perdón que te interrumpa, además como sí, pueden comprar, pueden vender estos fondos también, ¿no? Por ahora estamos viendo mucha compra, claro. pero bueno, cosas de mercado. Sí, y después vamos a ver el tema de la custodia también, que eso es, o sea, yo puedo comprar mucho. Hay otros riesgos, ¿no? Que están asociados con esto. Este cuadro Eh, me encanta, eh, perdón que te interrumpa, Sil, pues además muestra primero a los grandes jugadores, o como el plantel de jugadores principales dentro de lo que es el ETF Bitcoin, ¿no? Tenemos nombres para los que acá tengan alguna cercanía con los mercados o demás, a los que no les cuento un poquito, como Fidelity, que es una de las principales, la principal fondo de, pensional de Estados Unidos, es decir, el que administra los fondos de retiro pensional privado en Estados Unidos es el principal, un fondo que tiene trillones de dólares bajo gestión, de lo que sería el AUM. Esto es el AUM del ETF de Bitcoin, ¿no? Pero después los fondos administran un montón de activos más. Y después BlackRock, que es el primer o el segundo fondo de inversión más grande del mundo. Con lo cual, nada, es muy interesante esta se me trabó la lengua. Institucionalización que está teniendo el activo, como también Franklin Templeton, Invesco. Así que, nada, está muy bueno y también claro, la guerra de fees que están teniendo, ¿no? Que ahora después más exactamente. adelante vamos a ver un poquito de esto. Esa columna, exactamente. Así que, bueno, por otro lado, hay que analizar esto que estaba diciendo Fran, de los gastos de administración, quiénes son los administradores de fondo, cómo viene rindiendo el fondo, etcétera, ¿no? Entonces ahora, hablando puntualmente de las comisiones, pues, fíjense que en el cuadro, en este cuadro, eh, hay dos tipos de comisiones. Uno, ahí una de las columnas dice que es el management fee y el otro es el fee waiver, ¿sí? El más caro por ahora es Grayscale, Bitcoin Trust, que tiene management fee de 1,5%, que equivaldría a $1 por cada $1.000 invertidos. Y a diferencia de, por ejemplo, el de Bitwise, Bitcoin, que tiene un management fee de 0,20%. Entonces, realmente es para considerar y evaluar al momento de tomar una decisión cuál es el management fee. O sea, es algo que no se puede pasar por alto, ¿no? Pero, bueno, también podemos fijarnos en las exenciones de comisiones, que es la última columna. Que en este momento, como recién están saliendo, están en promo por tiempo limitado, ¿sí? O sea, por algún otro parámetro, pero tienen un límite. O sea, dicen, ahora recién salimos a la calle, salimos a jugar, estamos todos, salimos los 11 a la cancha y nada, les ofrezco estas promos. Bitwise Asset Management, Wisdom Tree y ARK
están buenos, digamos, porque tienen 0 comisiones durante los primeros 6 meses. En el caso de BlackRock, con eShares Bitcoin Trust, hay 12 meses de extensión, de los cuales primero van a empezar a cobrar 0,12 y luego van a cobrar el 0,25%. Y acá cabe destacar que va a depender del horizonte de inversión que tenga la persona que va a invertir, ¿no? O sea, cuál sea el perfil, el horizonte. Es decir, ¿cuánto tiempo vas a mantener el ETF? Porque si lo vas a tener en 6 meses, no vas a pagar nada, ¿no? Pero si lo vas a tener en el largo plazo, bueno, ahí sí tenés que tener más consideración de qué es lo que va a pasar una vez que pase este tiempo de promo. Ahora bien, otro dato que tenemos que tener en cuenta es quién es el emisor. ¿Sí? Acá pesa la trayectoria, la confianza que pueda tener el inversor sobre quién está emitiendo este ETF. Esto es lo mismo que cuando yo adquiero, por ejemplo, una obligación negociable en el mercado de capitales. O sea, me fijo quién es el que está emitiendo la deuda y si es buen pagador o no. Pero acá es más bien una cuestión de seguridad, o sea, que no vaya a desaparecer, no tanto porque no pague, ¿sí? Porque hay mecanismos de resguardo que va a tener el inversor, o sea, que va a hacer que no pierda el dinero, pero sí barajando la posibilidad de que pueda desaparecer. Ahora, BlackRock, Fidelity y Franklin Templeton Investment son las que tienen más trayectoria, ¿sí? No por nada, muchas veces son los que terminan juntando, recaudando más dinero, ¿no? Porque la gente confía más. Así que este es un buen dato a tener en cuenta, porque esto recién arranca y lo más probable es que alguno desaparezca en el camino, no que queden todos. Después tenemos los aspectos técnicos de seguimiento. Acá vamos a ver cómo es el funcionamiento de ETF, es decir, qué también refleja el precio real de Bitcoin. Y por otro lado, es importante tener en cuenta la liquidez del fondo. Esto se refiere a qué tanta disponibilidad hay en el mercado para que yo pueda vender mi posición en caso de que yo lo necesite, por ejemplo, ¿no? Hay activos que tienen buenos rendimientos, pero entro y no puedo salir. Y si voy a largo plazo, quizás esto me sirva, pero si necesito venderlo, voy a quedar atrapado. Entonces es muy importante la liquidez. Grayscale es el que más liquidez tiene, pero en contrapartida tiene las comisiones más altas. Entonces ahí yo voy a tener que analizar qué es lo que quiero hacer o cuánto tiempo lo voy a tener para poder tomar una decisión. Luego está el tema de la custodia, ¿sí? Que este tema, bueno, lo pusimos por último, pero no es menos importante en lo más mínimo. O sea, al contrario, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es saber dónde van a estar almacenados y resguardados los bitcoins que tiene el ETF. ¿Sí? O sea, yo no soy propietario de esos bitcoins, no los voy a comprar directamente, pero sí le voy a estar delegando esa responsabilidad al dueño del ETF. Entonces tengo que investigar y tengo que saber qué es lo que va a hacer el emisor del ETF, dónde los va a tener a esos bitcoins. Así que acá se puede ver en el listado ¿cómo se llama? En el listado de Este, los ETF, de los 11, ¿sí? 8 de esos 11 que están de esos ETF tienen a Coinbase como custodio, ¿ok? Mientras que Van Eck Bitcoin Trust usa Gemini y Fidelity tiene su propia custodia. O sea, uno solo custodia sus activos. Ahora, volviendo a los ETFs que tienen como custodio a Coinbase, cabe destacar y hay que tener en cuenta que hace tiempo que Coinbase viene batallando con la SEC, ¿sí? O sea, si bien Coinbase cotiza en bolsa, la SEC lo tiene en juicio porque dice que comercializa activos no registrados, lo cual en algún punto es una locura, porque antes de cotizar en bolsa, Coinbase tuvo que pasar por un sinfín y un riguroso proceso de aprobación. O sea, la cantidad de papeles que tuvo que presentar fue abismal. Y eso es algo que se le critica a la SEC, ¿no? ¿Cómo no se dio cuenta antes
de eso al aprobar y dejar que Coinbase cotice en bolsa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en el futuro qué es lo que va a pasar con ese tema, pero es algo a no perder de vista si uno decide tener un ETF que tenga en custodia Coinbase. Pero hoy, justamente, salió una noticia que habla de los ETFs de Ethereum y la SEC salió a preguntarle, por ejemplo, a Coinbase qué pensaba. Le pide consejos a ver qué piensa, si hay que aprobarlo o no hay que aprobarlo, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde Coinbase dice, bueno, yo te doy mi opinión, pero bueno, entonces es como, volviendo a este tema de la custodia, hay que tener cuidado y hay que ver qué es lo que pasa, porque bueno, o es amigo y enemigo al mismo tiempo de la SEC, Coinbase, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, y además, ya que estamos, invertir en una acción de Coinbase es también invertir de una forma en el mercado cripto, ¿no? Porque es un exchange, con lo cual es una forma indirecta y resguardada, entre comillas, ¿sí? Hago mucho hincapié en que resguardada, entre comillas, de invertir y no estar expuesto directamente a Bitcoin y su volatilidad. Digamos. Bueno, Como también a las mineras públicas, por ejemplo. claro. Eh, ahora bien, ¿Bitcoin es la única criptomoneda que tiene un ETF? No. La realidad es que también hay ETFs de futuro de Ethereum, pero la aprobación del ETF Spot de Bitcoin abre la puerta para que haya una aprobación del ETF Spot de Ethereum. Y es una pregunta, en realidad, ¿no? Es una afirmación, ¿no? Abre la puerta, Bitcoin le está abriendo la puerta, Bitcoin abre la puerta para todo el mundo, ¿no? Es muy generoso Bitcoin. Eh, ahora, está este tema, ¿no? Que hay posibles aprobaciones de los ETF de cripto, como puede ser Ethereum, y esto, bueno, la cuestión es que esta aprobación de los ETF spot de Bitcoin abre una puerta para que otros criptoactivos puedan emitir sus ETF. Este es el caso de Ethereum, que tiene a la espera la aprobación de 7 ETFs spot. Y la fecha final que tiene la SEC para expedirse sobre la aprobación o no de la aprobación de estos ETFs es el 23 de mayo del 2024, ¿no? O sea, este 2024 viene cargado de un montón de cosas porque está el halving, está la aprobación de ETF Spot, más la aprobación de los de Ethereum y demás, así que es un año, hermoso año. Sí, sí, el halving. Hermoso año, así es. Así que bueno, respecto a ETF Spot de uno y otro, las alternativas y demás, eso es todo lo que tenemos para decir en el día de hoy. Pero bueno, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren tirar una bomba, podemos debatir, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Algunos me dicen, por ejemplo, bueno, pero ¿para qué voy a comprar un ETF si puedo comprar Bitcoin directamente? Bueno, algunos van a querer comprarlo directamente y otros no. Hay gente que no se anima a comprar porque no entiende. Sí, convengamos que estas herramientas financieras no se pensaron tanto para el usuario retail, es decir, para el comerciante minorista o el inversor minorista o el pequeño ahorrador, sino que se pensó para una barrera de entrada más institucional, ¿no? Es algo que también se tiene que apreciar desde ese punto de vista. Estos instrumentos no se hicieron para el ahorrista clase media, sino para que el institucional tenga una barrera de entrada más accesible, más regulada, más segura y todos los pros que estuvo mencionando Phil. Eh, y bueno, como la barrera de entrada tecnológica a veces tiene riesgos asociados, como la manipulación de wallets, la irreversibilidad de transacciones, las estafas virtuales o ciberdelitos o hackeos. Como bien comentó Sil, estos fondos de inversión prefieren delegar, terciarizar la custodia en agentes más experimentados, como pueden ser los exchanges más populares y los que están más regulados, como es el caso de Gemini y Coinbase, que ambos están muy regulados en Estados Unidos,
con sus pros y sus contras, ¿no? Porque también tienen cierta persecución legal o ciertos riesgos de contrapartida, como ya se ha experimentado en las profundidades del mercado bajista de los últimos 2 años. Mm. Eh, Caso FTX, por ejemplo. Entonces, nada, es, digamos, una barrera de entrada donde se te da a la empresa, al inversor, al gran inversor, esa garantía de, bueno, este instrumento está respaldado por BlackRock. ¿Quién es BlackRock? Básicamente el dueño del mundo bursátil junto con Vanguard. Entonces, nada, eso generó muy buenas expectativas. Además de que el CEO, por ejemplo, de BlackRock, Larry Fink, 2017, decía que cripto solo servía para lavado de dinero o para la delincuencia, y hoy en día te está vendiendo un producto respaldado en Bitcoin y dice que es el próximo oro digital, básicamente. Entonces, eh, es muy interesante ver cómo cambian estas perspectivas, cómo cambia la dinámica a medida que los usuarios, las instituciones, te van educando, recibiendo más información del ecosistema, y no solo la información a las alertas que dan instituciones como Gafi, como los bancos centrales, que particularmente estos últimos ven a este tipo de herramientas también como fuertes competidores de las monedas que emiten los estados, ¿no? Llegó un nuevo paradigma para las monedas, una moneda que no se emite a través de un estado. Es un hito de la cultura moderna, Bitcoin, más allá del precio y de los que son pocos y demás, es la primera moneda que ha sido popularmente aceptada por la gente sin imposición, o sea, de manera voluntaria, y que al día de hoy tiene más de $1 trillón de capitalización de mercado. Eso es básicamente un tercio de un PBI de uno de los principales países de Europa, por ejemplo. No es por menor. Eh, sí, acá hay algunas dudas. José, ¿querías consultar algo? ¿Prendiste el micrófono? Hola, sí, ¿qué tal? Epa, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, yo lo que, digamos, yo hace un tiempo, más o menos 2021, creo que, no, 2020 o 21 fue cuando conocí Bitcoin. Eh, y bueno, o sea, empecé a interiorizarme y a comprar a través de exchange, etcétera. Y bueno, después me empecé a, digamos, empecé a conocer todo esto del ETF, que era noticias permanentemente, cuándo iba a salir, cuándo iba a salir, cuándo iba a salir. Y bueno, al final sale. Y mi pregunta es, con respecto digamos, a la previa de aprobación del ETF, eh, cómo es el flujo, digamos, de dinero en el antes y el después de haberse aprobado, eh, digamos, el ETF, ¿no? O sea, ¿se sabe eso? ¿Cuánto? O sea, porque, o sea, yo creo que obviamente que lo que tiene que ver con el precio tiene que ver con la demanda que tiene por parte de las instituciones, ¿no? Entonces yo Exacto. quisiera saber, digamos, la proporción, digamos, de demanda que había antes del ETF y ahora después del ETF. Si se sabe eso y si hay alguna proyección, ¿no? Obviamente que eso me imagino que va a repercutir muchísimo en el precio, en el futuro, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta básicamente. No sé si se entiende lo que quise preguntar, Sí, pero sí, se bueno. entiende muy bien y es una gran pregunta. Sil, no sé si querés contestarla vos, si no, yo puedo también aportar, como quieras. No tengo los números con exactitud, como para dar una respuesta concreta, digamos, exacta, ¿no? Eh, Yo, pero perdón, que interrumpo una última cosita. Yo después, al final o mientras vamos haciendo este debate, tengo este tipo de informaciones, no sé si tan exacta, pero hay un paneo de varias cuentas analíticas que me guarda acá, después las vamos a ver para que vean un poquito de estas cosas. eh, bueno, así que respondiendo un poco a eso, digamos, hay creo que unas cuestiones como más cualitativas
que son estas que veníamos hablando, ¿no? O sea, cuáles son las cosas buenas que sucedieron o cuáles son las cosas que se consideran como una ventaja a partir de la aprobación del ETF. ¿Va a repercutir en el precio? Sí, por supuesto que va a repercutir, sobre todo porque hay mucho hype cuando pasa esto. O sea, hay un montón de gente, más allá de las instituciones, que van a empezar a invertir, pero también es como una burbuja realmente en el hecho de que se infla y después vuelve todo al estado normal, digamos, ¿no? Va a haber el ingreso masivo de un montón de jugadores que tienen un montón de dinero que obviamente el común no va a tener, y eso va a afectar lo que pase con Bitcoin, sí, pero también, digamos, habría que analizar si eso es bueno o es malo. O sea, depende del punto de vista de cada uno, eso puede llegar a ser bueno o puede llegar a ser malo. Yo te puedo decir, y es bueno porque ahora se va a expandir, cada vez va a haber más inversión y cada vez la gente va a tener más acceso, pero después te encontrás con noticias como esto, de que va a salir el DNU y que van a empezar eh, como, podría decir, no quiero decir hostigar, pero a poner reglamentaciones que perjudican lo bueno que tenía Bitcoin, digamos. Entonces es eso, me parece, ¿no? Como que hay que analizar en profundidad más allá del número. Pero bueno, en concreto, si tenés para responderle, Fran, de cuál es eh, el número más o menos eh, sobre lo que le estaba preguntando. Sí, ahí estoy moviendo las pantallas. Hay varias formas en las que uno puede apreciar el impacto que han tenido el antes y el después de los ETF. Primero hay que entender, como dijo Sil, que los mercados, todo tipo de mercados, no son el de criptomonedas, que al día de hoy, si bien tiene una redundancia, una cierta euforia por noticias y demás, sigue siendo un mercado con poca liquidez, con poco dinero, aunque hay muchísimo dinero en lo que son los mercados más sólidos, como puede ser el mercado de divisas, el mercado de bonos, el de bienes raíces, el de todo el conjunto de empresas de un país o de un sector en particular. Cripto sigue siendo muy chico al día de hoy, con casi 2 trillones de dólares en total, los cuales más del 50% están en Bitcoin. Esto puede generar flujos nada, de la volatilidad de precio, porque básicamente está todo ponderado en un activo. Esto no quiere decir que no pase en otro mercado, por ejemplo, porque si hay grandes, por ejemplo, tenedores de acciones como la de Nvidia o la de Apple o Amazon, que son las empresas líderes de los índices norteamericanos, tienen una gran presión de venta en ese tipo de empresas, también va a influenciar en las demás cuestiones, en las demás acciones de todo el conjunto de ese país o de ese sector. Entonces, ¿a qué voy con esto? El ETF, si bien le hace ingresar dinero institucional a Bitcoin, con todos los pros que ya hablamos, también atrae la volatilidad a demás inversores. O sea, no todo el dinero que entró ahora en Bitcoin es necesariamente digamos, todo ingreso de institucional o de estos ETF, sino que también es parte de la oferta y demanda que maneja el propio sistema de Bitcoin, los propios incentivos económicos de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en Bitcoin tiene una emisión limitada y tiene un suministro que es limitado de 21 millones. Por día se emiten 900 Bitcoins, los mineros hacen los cálculos en las máquinas, ahí resolviendo acertijos para minar la monedita, y al total de ese conjunto de poder computacional al día emiten 900 bitcoins. Lo que sí se está viendo a nivel métricas quiere decir páginas analíticas que se dedican al análisis de datos en blockchain, como las blockchains son públicas, se pueden auditar los datos, ¿sí? ¿No? Hay páginas que lo bajan de una forma más interactiva y se puede observar que desde la entrada de ETF, por ejemplo, está habiendo una demanda 10 veces mayor a la emisión diaria de la moneda.
¿Qué quiere decir? Con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Si se están al día de hoy emitiendo 900 bitcoins por día, la demanda que trajo los ETFs y esta entrada institucional en promedio está generando esto, una demanda de 10 veces lo que se emite la moneda. A eso sumado, al día de hoy, ¿no? Y hablando dentro de un proceso de compra sostenido, o sea, por ahora hay compras sostenidas con pequeños días de venta o alguna semana de venta, pero son más los ingresos que los egresos que está teniendo Bitcoin. Primero se puede observar en la volatilidad de precio, que pasó de fines del año pasado de 30.000 aproximadamente a hoy en día estar a 52.000. Es nada, justamente esta cuestión del suministro y cómo se puede llegar a estar generando una fuerte demanda en un activo digital, commodity digital o activo en general, que tiene una demanda, una oferta inelástica. Lo que quiere decir que la oferta es limitada, hay poco, o sea, de básico de oferta y demanda. Entonces, ¿eso cómo impacta? En que al día de hoy, voy a compartir una pantallita, que me permite un segundo. ¿Se ve acá TradingView? Sí, Perfecto. Este ticker, por ejemplo, es, bueno, TradingView, para el que no lo conoce, se lo presento, es una página, un sitio, una red social, un sitio web donde uno puede ver todos los activos, bonos, eh, ETFs, índices, commodities que quiera, también todos los pares de divisas, Forex, etcétera, todo el mercado en gráficas, básicamente, dominancias, lo que uno quiera. Yo, porque bueno, como verán, soy un poco fan de ver qué anda pasando en casi todos lados y más en cripto. Lo que les estoy mostrando acá es la totalización, la capitalización total del mercado de criptomonedas. Y lo que podemos observar a la pregunta que nos hizo acá el compañero, ahora por no tener el chat a mano me olvidé el nombre, José. es José, Sí, José. es cómo varió desde el lanzamiento de los ETF, que fue el 11 de enero, hasta la fecha, en la capitalización total de este mercado. ¿Sí? Lo que podemos ver es un incremento desde el lanzamiento, con obviamente un proceso de venta, del 21,5%. Esto se traduce que si hay un total de 1,9 trillones, casi 2 trillones de dólares, lo que sumó desde el lanzamiento de ETF hasta el momento de capitalización fueron unos 300, bueno, redondeamos, ¿no? 350.000 millones de dólares. ¿Sí? Que no quiere decir que entraron 350.000 millones de dólares solo de los ETFs, sino de todo lo que vengo explicando anteriormente, de que hay también la volatilidad y este tipo de noticias incitan a más inversores, también al ser Bitcoin, por ejemplo, el mayor activo ponderado, ¿sí? Acá podemos observar que tiene una ponderancia del 52% en el mercado, ¿sí? BTC.D es el ticker el ticker de la dominancia de Bitcoin en el mercado. eh, Al ser un activo escaso, hace que tenga un cierto shock de demanda, de suministro, y el precio tenga picos de volatilidad más altos. Ahora, no quiere decir que esté exento de procesos de venta, ¿no? Como por ejemplo pudimos observar acá. ¿Qué pasa? Desde que fines del año, mediados del año pasado, más o menos por acá diría, podemos verlo en el precio de Bitcoin mejor, más o menos por acá, creo que fue entre el segundo o tercer cuatrimestre del año pasado, se lanza la noticia de que BlackRock va a lanzar o quiere lanzar un ETF al contado de Bitcoin. Obviamente ya hubo repercusiones positivas dentro del precio, ¿no? Ahora, llegado, por ejemplo, el estadio de enero, donde estás acá, desde el lanzamiento, ¿sí? Todo este mercado, esta fuerza de mercado que se anticipó a la noticia, vendió los beneficios haciendo un clásico, como se dice en el mercado, sell the news, ¿sí? Que luego, bueno, fue a agarrar, a buscar, digamos,
compras más abajo y el día de hoy tenemos la cotización en por encima de los 50.000. No sé si fui muy extenso, pero más o menos ese es en simples rasgos el impacto que tuvo al día de hoy en el mercado toda esta cuestión de los ETFs. Ahora, ¿cuánto dinero le ingresa particularmente por los ETFs? A ver si estoy compartiendo bien. ¿Se está viendo Twitter ahí? Sí, Perfecto. Particularmente con los ETFs, a mí me gusta ver esta cuenta en Twitter, Hold 15 Capital, ¿sí? Que es un inversor, una cuenta en Twitter que está muy buena, donde todos los días va actualizando datos, ¿sí? Y hace gráficas de la evolución de la capitalización de los ETFs. Por ejemplo, acá hizo una gráfica de los ETF Big Four, o sea, de los 4 ETFs más grandes, ¿sí? Que acá vuelvo a mostrarlos en TradingView. Para el que utilice TradingView ya están todos, acá pueden visualizarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me faltaron 2, pero acá están más o menos los principales. Y esta persona lo que hizo, esta cuenta lo que hizo fue juntar a los 4 más grandes y mostrar la evolución de la capitalización, ¿sí? De estos ETFs, donde podemos ver el de BlackRock en naranja, el de Fidelity en verde, el de ARK Investments en amarillo y el de Bitways, me parece que es este, en azul. Y acá podemos observar cómo día a día han tenido, digamos, diferentes eh, ingresos este tipo de activos. Acá también nos marca, por ejemplo, en los 900 bitcoins. Esto es todo en bitcoins, ¿eh? Y acá nos marca de 900 bitcoins a 10.000 bitcoins. ¿Por qué marca los 900? Por esto que ya había explicado hace un rato, de que se producen al día de hoy 900 bitcoins por día, después del halving va a ser la mitad, por el proceso que tiene esta tecnología de la emisión que se parte cada 4 años o 210.000 bloques. Y bueno, los 10.000 bitcoins como para tener una referencia de si se está multiplicando por 10 la demanda o no. Y en términos de capitalización, a ver si me guardé por acá otra. No. Bueno, en términos de capitalización, por ejemplo, solo en el día de hoy, acá sube Final Trading Volume, o sea, el volumen final de trading que tuvo en el día de hoy, los principales ETFs de Bitcoin, podemos ver, ahora les voy a pasar esta página que está buena, si quieren hacer seguimiento no solo de ETFs, sino de un montón de activos, donde IBIT, el de BlackRock, tuvo un ingreso de 432 millones de dólares, el de Grayscale 348 millones y el de Fidelity 255. Este es más o menos un paneo. Acá podemos ver la página que se llama Bar Chart, donde podemos ver de todo. Stocks, o sea, acciones, opciones, ETF, futuros, monedas, etc. Y acá podemos ver los top 100 ETFs, o sea, los más trending, los más comerciados. El día de hoy fue el de Grayscale, por ejemplo. Pero después, como bien explicó Sil, hay un montón de productos dentro de lo que engloban a los ETFs que no son, eh, digamos, enlazados directamente al activo subyacente de Bitcoin, sino pueden ser también al sector de blockchain y criptomonedas, como pueden ser acá este tipo de ETFs. Y estamos viendo un repunte, al menos en este sitio web, sobre, como podrán observar, Bitcoin, cripto, blockchain and Bitcoin. No quiere decir que esto te exponga directamente a Bitcoin o más directamente a Bitcoin como los ETF Spot, sino que hay, bueno, se nota que hay un alza de interés en el sector y más que nada en los ETFs, ¿sí? Eh, Porque, por ejemplo, desde el día del lanzamiento, el ETF de Bitcoin rompió récords de volumen negociado dentro de lo que es el mercado de ETFs, ¿sí? Los ETFs existen creo que desde el año 2006, son instrumentos relativamente nuevos, el más popular es el del oro, y ahora, por ejemplo,
bueno, ahora en estos últimos 2 meses entró en mucha popularidad y demanda de ETFs de Bitcoin, y también hay como gráficas que comparan que, no sé, el ETF de oro tuvo egresos y al mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo, los de Bitcoin tuvieron ingresos, y nada, esa disyuntiva de oro y Bitcoin que siempre estuvo en esta cuestión de apreciación de moneda y de mercado. Sil, ¿querés agregar algo? ¿Querés Sí, comentar algo? sí, que antes es como que todo lo que tenía que ver con el mercado de Bitcoin estaba aislado, ¿no? Y que hoy día los movimientos que tiene Bitcoin, o sea, cuando vos ves el gráfico, está muy conectado con lo que pasa con el S&P 500. Antes eso no pasaba y ahora cada vez está más vinculado. Entonces eso es una cuestión que también hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay crisis? En general, el inversor o los grandes inversores se mueven, ¿sí? O sea, si se avecina una crisis o si hay algo que pueda llegar a suceder, que vos podés prever, te vas a correr de los activos que son más volátiles, o sea, vas a ir a una zona más segura. Entonces también hay que evaluar eso, qué es lo que sucede con esos movimientos. A ver si es que es una noticia. La noticia es como ocurre en el momento, tiene un pico, el pico de insulina, digamos, ¿no? O sea, sube rápido y baja rápido también. En cambio, las otras cosas son las que se ven más a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, que es lo que pasa si uno empieza a mirar a Bitcoin desde el 2009 hasta acá, va a haber siempre una subida, ¿sí? Ahora, si yo tomo un pedacito de eso y analizo qué es lo que pasa en una época en particular, ya la situación va a ser distinta. Entonces, eh, también hay que ver eso. Este año es un año muy particular, no solamente porque se apruebe. Creo que de alguna forma no fue adrede, no fue aislado el hecho de que hayan aprobado en el 2024. O sea, este año es un año particular porque cada 4 años viene el halving y hay mucha expectativa de qué es lo que va a pasar con el tema del aumento del precio. Entonces, creo que hay un montón de factores y no solamente, o sea, no se puede tomar a la aprobación del ETF como algo aislado, sino que hay que tener en cuenta El conjunto. el conjunto, exactamente, ¿no? Y bueno, Sí, después, estamos también en un año, Sil, en el cual los mercados en general, si bien ahí nombraste la correlación de Bitcoin en los últimos años con el Standard Poor's 500, ¿sí? Que es el índice de mayor capitalización del mundo, que recoge las 500 empresas más capitalizadas de Estados Unidos y las pone en un índice, ese es el S&P 500. Eh, Desde el 2021, como bien dijiste, hay mucha correlación entre ese índice y Bitcoin, dado la cantidad de inversores institucionales que se han metido en este juego, ¿no? De las criptomonedas y de Bitcoin. Así que nada, es muy interesante. Ahora no sé si estará tan correlacionado, pero eh, él diría que tienen casi más de un 85% de correlación. Hoy los estándares también, los índices norteamericanos, están en máximos históricos nuevamente, hay una recuperación o un entusiasmo bursátil en lo que son el panorama en Estados Unidos, ¿sí? Hay toda una cuestión también de política monetaria, donde la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, por decirlo así, la Reserva Federal, la dueña de los dólares, se especula que podría empezar a cortar tasas de interés y eso por lo general es positivo para los mercados y bueno, yo desde mi humilde opinión y entendimiento, o sea, el burdo entendimiento que tengo es que bueno, creo que los mercados están queriendo adelantar al recorte, a un futuro recorte de tasas, que eso siempre ha marcado por lo general inicios de mercados alcistas y demás. Y ahí entra, bueno, el mercado de criptomonedas como un sector tecnológico más, ¿no? sí, también hay que tener en cuenta el hecho de que, bueno, los que estamos metidos en esto analizan o estamos analizando qué pasa cuando una ballena saca dinero, cuando mete, o sea, esas cosas se ven también, ¿no? No se toman, eh, no se dejan al azar, sino que todo eso se está evaluando. Entró tanto dinero,
y esa, la entrada de dinero significa que van a empezar a operar y se van a empezar a mover, y cuando se retiran es esto que decía, ¿no? Empieza el pánico, entonces listo, me guardo, espero, y ya después va a llegar el momento de ingresar mis activos nuevamente y empezar a operar, ¿no? Que es lo mismo que Todo hace se uno trata de de ciclos, al chiquito. fin y al cabo. Claro. Claro, exactamente. Sí, eso es importante también. Bueno, acá sí lo remarca y para mí es algo de lo más importante a tener en cuenta si uno quiere, no solo en Bitcoin y en criptomonedas, sino en general, al menos desde mi poca experiencia de 5 años operando mercados y más que nada en el mercado de las criptomonedas, que estoy desde el 2019. em, Creo que es fundamental entender en qué ciclo está. O sea, para el que desconozca puede sonar un poco extraño, pero bueno, los mercados se comportan por ciclos, o sea, ciclos donde la gente compra, los mercados van al alza, y ciclos donde hay procesos de venta, es decir, donde se toman ganancias o se venden, sean ganancias o en pérdidas, por motivos de venta natural o de agentes externos, como puede ser una guerra, políticas monetarias fuertes como las que ha tenido que tomar Estados Unidos y Europa después de la gran emisión monetaria que hicieron en el COVID y la inyección, el shock de emisión que le hicieron a las economías. Bueno, si bien uno no hace falta que entienda todo el proceso, sí está bueno decir, bueno, a ver, nada, primero es saber por qué uno va a comprar lo que va a comprar, hacerse responsable de eso. Y después, bueno, es simplemente observar eso, en qué anda el mundito. Que a veces un par de cuentas en Twitter o cuentas como por ejemplo la de Silvia, que informan sobre cuestiones de mercado y demás, está bueno que uno la siga para poder estar al tanto de esos procesos y tener una decisión un poco más fundada, ¿no? Sí, y además, Fran, hay que hablar del ciclo de uno, ¿no? También. Porque uno muchas veces comete errores o toma decisiones a partir de lo que escucha alrededor y esto, ¿no? Ah, el Bitcoin está en 50.000, entonces voy a ir a comprar. No, ya no es el momento. Dependiendo, porque si vas a esperar a largo plazo, no lo vas a tocar en 10 años, bueno, sí, comprar 55, pero si mañana tiene una corrección y no compres cuando está en este punto, digamos, ¿no? O sea, también Claro. tiene que, no solamente el ciclo de mercado, sino en aprender a manejar las emociones, el ciclo de emociones que tiene el inversor. No, pero el Eh, noticiero me dijo que se va a 100.000, ¿cómo que no compro? claro, Es la típica. exactamente, así que hay que tener cuidado. Acá Emilia había dejado una pregunta que dice, pregunta básica, ¿cómo se compra? Eh, ¿Se puede en Argentina? Asumo, Emilia, que estás consultando por el tema de la compra del ETF. Para comprar nosotros no tenemos un instrumento como ahora nosotros en el mercado de capitales podemos comprar a través de un CDR, ¿sí? Un ETF lo podemos comprar a través de un CDR. Pero no hay todavía CDRs, no se sabe si van a ser CDRs de ETFs de spot de Bitcoin. Lo ¿De podés Coinbase comprar, hay? de Coinbase sí hay. Ah, bueno. Eh, por ejemplo, podrías comprar un CDR que hace eso, que replica, ¿no? Pero si vos quisieras comprar ya tendrías que tener una cuenta afuera, que eso también no es que es imposible, sino que también en tu cuenta de NADIC, en el mercado de capitales, abres una cuenta afuera y podés hacer la compra, digamos, ¿no? Esa sería la forma o la vía como para poder comprar el ETF. Sí, después la Eh, barrera de entrada, que no sé qué capital inicial te requiere el ETF y cuánto, o sea, a ver, si uno va a un exchange o a comprar Bitcoin, puede comprar hasta su más mínima expresión claro. de forma directa a través de wallets o, bueno, los exchange. Y, bueno, los exchange creo que mínimo $10, una cosa así, pero acá los exchange locales de acá de Argentina están regulados acá por CNB, informan AFIP y demás, para que sepan. Te permiten comprar hasta 100 pesos, por ejemplo. Ahora, estos ETF todavía, como decía hace un rato, están como hechos para un público institucional, digamos. Sí, igual Tendría, no, sí,
Sí, Sí, sí, sí. perdón. No es imposible que lo pueda comprar, ¿eh? Pero No, el tema pero es hay la que apertura de acceder la cuenta y el mantenimiento de la cuenta y todo eso sí. y acceder al fondo y ver el fondo qué requisitos tiene. Por ejemplo, ir a la página de Fidelity y ver cómo es que los usuarios de ese fondo acceden a exponerse a esa ETF, ese ETF, y lo mismo con BlackRock a través de eShares del ETF IBIT. Pero bueno, yo desconozco, la verdad no llegué a investigar si tienen alguna, nada, como que te pidan, el mínimo es tanto paquete de acciones para permitirte comprar. Porque, por ejemplo, Grayscale, hasta antes de toda la euforia esta de los ETF, era un fondo común de inversión que te pedía mínimo, creo que $50.000 para entrar a Claro, comprar la pero no era exposición un a su fondo. ETF. No era un ETF, era entrar al Claro, fondo de inversión que ellos gestionaban exposición a cripto. Y vos ahí tenías una rentabilidad. claro. Eh, Y exacto. sí, y hay que ver cuál es el precio, ¿no? Porque el ETF puede ser que te pida uno, pero es como hay ciertas acciones, incluso Mercado Libre. Si uno quiere comprar en el CDR, sí hay split, es decir, hay diferentes partecitas que vos podés comprar, o sea, eso es lo que te permite hacer el CDR. Entonces no tenés $10.000, $16.000 para comprar una acción de Mercado Libre, pero sí tenés una partecita que podés comprar hasta que llegues a juntar, digamos, eso, ¿no? Claro, por Eh, ejemplo, el de IBIT está casi 30, está en $29 al día de hoy, por ejemplo. La acción o bueno, la unidad de ETF. La verdad no sé bien cómo se mide el ETF, creo que es por grupo accionario, ¿no? Sí. ¿A qué te referís? ¿El precio? Claro, vos, por ejemplo, si compras una acción de Mercado Libre, bueno, depende de cómo la compres, porque la compras, por ejemplo, afuera, y Meli tiene una acción, vale, por decirte, no sé, $300, la verdad que no me acuerdo cuánto está. Compras una acción de Tesla, no sé, acá, por ejemplo, una acción de Tesla está a $197. Vos para acceder a un IBIT, que es el ETF de BlackRock, está cotizando en $30. Entonces, no sé cuánto cuánto será la barrera mínima de entrada que tienen los usuarios para este tipo de instrumentos, a eso me refería. Y acá, bueno, están los demás valores de los demás ETFs expresados en dólares. Paso a la siguiente, ¿eh? Dale, Martín dice, sí, porque ya son 8:30. Y ¿cómo nosotros pasa el podemos tiempo? hablar hasta la eternidad, pero la gente no sé si nos va a acompañar hasta la eternidad. Eh, Martín dice, yo creo que los ETFs generaron parte del aumento del precio que BTC tuvo últimamente. Bueno, es más o menos lo que estuvimos hablando, de que estábamos charlando, dimos nuestro punto de vista. Robert dice, tenerlos en Coinbase sería como tenerlos en Binance. Sí, Eh, con él. sí, es bueno o muy malo eso. Dependiendo, y claro, depende de quién. Hay gente que se siente segura haciendo eso, y hay gente que no, qué sé yo, no Exactamente. se compra, no usa nada. Para mí, Sí, sí, no, que en el caso de que muchas veces, o sea, dependiendo de si sos Bitcoiner, si no lo sos, si sos maximalista, si no lo sos, y un montón de cosas más, eh, muchas veces es como que está la opinión de que no uses un exchange centralizado. Pero desde mi punto de vista, hay mucha gente que le resulta mucho más sencillo y si eso da la bienvenida a que una persona se anime a hacer su primer compra y después progrese y estudie y entienda otras cosas, nada, ¿por qué no? O sea, no es como palabra prohibida para mí, ¿no? Está no, tal bien, cual. accediste, está regulado y un montón de cosas más, pero me parece que es una herramienta útil para que haya más acceso. Así lo veo yo. Eh, pero bueno, después podés La no usar. autocustodia no es para cualquiera, o sea, si bien es para Exacto, cualquiera con acceso a Internet, me refiero a que no cualquiera va a elegirlo como un medio de donde quiere depositar sus ahorros o su capital de trabajo, o lo que sea. Eh, Hay gente que se siente cómoda teniendo la plata en una caja fuerte en anda a saber dónde, como para hacer una comparación analógica con las wallets y las billeteras frías.
concurrir al taller de billeteras si tienen dudas sobre esto. Pueden Claro, consultarlo en el charlar calendario de la después. ONG. Eh, y hay gente que se siente cómoda atendiendo en el banco con el servicio que presta el banco. Es Exactamente. más o menos así. ¿Hay más Hay dudas? A mercado ver. para todo. Hay de todo y yo opino igual que si mientras dé una barrera de acceso más amigable y un acceso más amigable para los usuarios, a mí me parece bárbaro el uso de Exchange y demás. Ahora sí hay que tener en cuenta los riesgos que puede tener tanto un lado como el otro. La autocustodia es yo me hago cargo, soy soberano de mis fondos. Los muevo, los uso como quiero, pero también soy responsable de si le pasa algo a mi llave privada, que es lo que me permite acceder a los fondos de cualquier parte del mundo, o sea, de la ciberseguridad, y de lo que haga con ello, del operato, de cómo lo utilice las wallets y demás. Que estando en un exchange, eso está terciarizado y te da los beneficios de que esté terciarizado, es decir, que hay un intermediario, los pros y los contras, ¿no? Sí, Martín, abrí el micrófono y así de paso, porque pusiste el mensaje acá, quien dice, yo intento aplicar DCA, estoy de acuerdo con tu DCA, pero me perdí, No, no sí. sé en qué momento de la charla pusiste quien No, dice. lo dije cuando dijeron que no convenía comprar ahora porque estaba a 52. Ah, Entonces yo dije, ¿quién dice? Yo aplico DCA, o sea, pienso que conviene comprar ahora y conviene comprar mucho más cuando baje. Yo claro, solo... pero a lo que vamos es que en general la gente compra en 50 sin saber lo que es la estrategia DCA y después se quiere matar, ¿entendés? Porque dice, perdí plata y no perdiste porque no vendiste. A Exactamente. eso apunta, ¿entendés? O sea que Entiendo. después, nada, si no tienen conocimiento no deberían hacer. A Era ver, solo eso. todos somos susceptibles de comprar a través de emociones, por la euforia, las noticias. Sí. Eh, yo teniendo un par de años en el barro del mercado de criptomonedas, he pasado por varios procesos y lo sigo viviendo. Es más, que hay gente que también tiene un montón de experiencia, no es ajena a no comprar por decirlo así, con el diario del lunes, ¿no? Porque no se sabe dónde va a ir el precio, pero hipotético caso, de la nada cae de 30.000 y yo creo que hay mucho mercado al día de hoy comprado en la zona de entre los 40.000 y 50.000. Yo Entonces, compro más. es, de- depende de la estrategia que tenga cada uno, cómo El vea estómago de cada uno. el estómago de cada uno, cuánto, o sea, lo ideal es siempre, cualquier tipo de inversión, algo que te deje dormir, que sepas que no estás arriesgando más de lo permitido y que no va a perjudicar tus finanzas diarias o de tu familia o de lo que sea, porque tal influencer o tal noticiero o porque todo Twitter o todo el mundo está diciendo que el precio va a ir para tal lado, porque al menos mi corta experiencia me ha demostrado que cuando todo dice que va a pasar para un lado, por lo general los grandes jugadores se adelantan en la mayoría de los casos y sucede lo contrario. Entonces, hay que ver qué pasa. Entonces, la decisión tiene que ser en base a una estrategia siempre. El DCA, para el que no conoce, Dollar Cost Average, es hacer promediar compras, ¿sí? No importa en qué estadio esté el precio, una estrategia de DCA puede ser le destino $100 por mes a Bitcoin. No importa dónde esté el precio, eso es un DCA. Otra estrategia puede ser cada vez que caiga algo, que a mí me parece que no se cae un 5%, entre un 5 y un 10% Bitcoin, compro. No importa dónde esté el precio. Esa puede ser otra estrategia. Pero bueno, ahí cada uno eh, lo va armando como quiera. Martín, Sí, ¿querías decir algo más? sí, sobre las wallets. Em, Sí, yo actualmente estoy usando Green Wallet. No sé si les parece buena. Siempre cada vez que uso una wallet, yo estoy en una comunidad de criptomonedas que se llama la cripta. sí, Eh, conozco. siempre que, siempre que elijo una wallet, me dicen que no sirve y que vaya a otra. Y depende, Entonces, sí. Yo la verdad no tengo para recomendar más las que uso y depende qué tipo de uso le quieras dar.
Si es para autocustodia y es de Bitcoin, sí, tenés un montonazo. Eh, Tenés de aplicación solo móvil, tenés de aplicación web, o sea, web y móvil. Em, yo, por ejemplo, uso Defiant, pero después nada, también uso Exchange, uso MetaMask, que no es para Bitcoin, sino para los demás. Tengo una hardware wallet. em, es ahí, el producto es más o menos el que te interese y siempre que tenga una buena recomendación, o sea, que esté avalado más o menos por el mercado, ¿no? Que no sea cualquier wallet que uno encuentra dando vuelta por internet. Eh, pero tu duda es si teníamos alguna para recomendar. Mi duda es si conocen Green Wallet y si les parece buena. No la conozco yo, pero Ah, Yo tampoco soy tampoco. un gran explorador de wallets de Bitcoin, ¿eh? Conozco las justas y necesarias y las que más se han sostenido en el tiempo. Samurai Claro, Wallet, y se iba a decir Fiat. las viejitas. Sí, 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 sí. La vieja y Siempre, confiable. siempre ir, si algo recomiendo en digamos, a nivel de utilización de estas plataformas, mínimo que hayan aguantado dos bear market, o uno. Si ya aguantaron el que pasó ahora, bastante bien, a nivel de exchange y demás, porque la verdad que este bear market, el mercado bajista que tuvo estos últimos 2 años, este mercado fue muy violento. Entonces, si ya aguantó este último, va bien. Si ya aguantó varios más, mejor. Y siempre me parece ir a las empresas que más establecidas están, eh, que ofrecen este tipo de servicios de custodia a través de terceros o de autocustodia. Eh, que tenga mejores plus de seguridad a las llaves privadas, depende para lo que uno use. También hay wallets que, es- que te dan más plus de privacidad, con cuestiones de enfuscación de transacciones, pero bueno, eso ya es como dijo hace un rato sí, depende de qué tan maximalista seas, que te guste, cómo vivas la filosofía monetaria de esto, etcétera, etcétera. Eh, muchas gracias. no, de nada, gracias a vos No por importa, la duda por participar, sí. y por participar. No sé si había alguna duda más. Acá, Robert, tengo muy pocos, pero prefiero tenerlo yo en mi wallet. Perfecto, ahí volvemos al mismo tema. Cada uno maneja su dinero como quiere. Eh, y después yo, como para ir cerrando, ¿no? Porque también hay que mostrar, quería mostrar unas cositas más rápidamente, como para que tengan un poquito en cuenta. Vamos a sacar, esto es CryptoQuant, es una página analítica de métricas de mercado de criptomonedas. Como expliqué hace un rato, el mercado de criptomonedas, al ser públicamente auditable, permite que se puedan hacer gráficas en base a la información que da las blockchains, ¿sí? A la gente que audita y hace estas plataformas hermosas. Y acá lo que quería mostrar era, por ejemplo, el ratio de porcentaje de suministro de Bitcoin en ganancias. ¿Sí? Acá tenemos el precio en la línea eh, blanca o gris y el suministro en profit, es decir, la cantidad de porcentaje de Bitcoins en ganancias que hay al día de hoy. Y al día de hoy tenemos un 94% del suministro en ganancias, ¿sí? Que fíjense, por ejemplo, en estadios como en el 2022, proceso de mercado bajista, solamente el 48% estaba en ganancias. Es decir, que hay un gran porcentaje al día de hoy, obviamente después de una subida del 150-160% que tuvo Bitcoin, hay mucha gente en ganancias. Y esto tienen que tomarlo en cuenta, como había explicado Sil, en qué momento está uno ingresando, ¿no? Si es que uno quiere ingresar y demás. Eh, no quiere decir que Bitcoin por esto suba más, suba menos, no se sabe qué puede pasar, pero siempre está bueno tener en cuenta más o menos el margen de si está ganando todo el mercado, ¿sí? En los mercados no se puede ganar por siempre y siempre a lo que voy, siempre hay procesos de venta, si hay compras hay ventas, hay gente que gana, gente que pierde. Hoy hay un 94% de profit dentro de Bitcoin, de la gente que está invertida en Bitcoin, ¿sí? Ahora yo les hago esta pregunta para que les resuene
y para que piensen es cuánto tiempo va a querer seguir en ganancia esta persona. Obviamente hay gente que lo ve Bitcoin para holdear hasta el infinito, pero hay personas que lo ven como un simple activo más al cual operar, entrar en determinado momento y salir en determinado momento, como había explicado sí, el tema de los ciclos. Después, por ejemplo, algo que también quería mostrarles esta es otra métrica, que es las salidas que tienen de Bitcoin los mineros. ¿Sí? Podemos ver un gran repunte de salidas, quiere decir de ventas que tienen los mineros luego de la última volatilidad de Bitcoin. ¿Sí? Esto también, Pero, sí, pero eso para mí, ¿no? Desde mi sí, punto de vista, esa salida de los mineros es porque ahora que se va a reducir a la mitad la emisión que generan los equipos, ellos tienen que comprar más equipos para emitir la misma cantidad. Entonces, por eso venden. Al menos eso pienso yo. tal cual. Los mineros son eh, son vendedores obligados, ¿sí? De Bitcoin porque tienen que mantener los costos que implica ese modelo de negocio empresarial, porque el día de hoy es un modelo de negocio empresarial que tiene altísimos costos, al menos en Bitcoin, por maquinaria, infraestructura, locación, energía, etc. Y siempre en momentos de volatilidad al alza, los mineros suelen vender porque es así como incrementan sus reservas para cuando haya vacas flacas no fundirse. Así que sí, esto es algo que también quería mostrarles por encima. Y también las reservas de los mineros, ¿no? Podemos observar como, por ejemplo, en mercado bajista mantienen reservas con ciertos procesos de venta que también impactan en el precio blanco, reserva de mineros violeta, y cómo en volatilidad de precio al alza, los mineros justamente venden sus reservas para capitalizarse. ¿Sí? Detrás de todo esto hay un modelo de negocio y siempre hay procesos que, como habíamos dicho con Sil, hay que verlos en su conjunto, como para ver qué tan saludable puede ser donde uno está ingresando o no está ingresando su capital, su dinero, de desear hacerlo. Y por último, algo que también me parece relevante, que tuvo influencia con los ETFs, es el total de balance de los mercados OTC. Para el que desconozca qué es el mercado OTC, son over the counter, son mercados extra bursátiles, que lo voy a simplificar de esta forma. En los exchanges se negocian, ¿no? Se negocian compras, ventas, bla, bla, bla. Cuando hay grandes jugadores que quieren hacer grandes compras o grandes ventas, como las cotizaciones de los precios en los exchanges se manejan según el balance que tenga cada exchange dentro de esos libros de órdenes de compras y ventas, si alguien de la nada quiere insertar una compra en Binance, por ejemplo, o una venta de 300 millones de dólares, claramente va a generar un perjuicio probablemente a ese mercado del exchange. Entonces, dentro de Bitcoin y de todos los mercados existe el OTC, que es justamente para no perjudicar a los comerciantes diarios, intradiarios, lo que sea, semanales, bla, 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 eh, de negociar, digamos, entre pares o extra bursátilmente. Entonces, esto que nos muestra que desde que el precio de Bitcoin tuvo esta volatilidad y esta fuerte demanda de a partir del anuncio de los ETFs, que es más o menos en el segundo cuatrimestre del año, estas balances, es decir, las tenencias de Bitcoin, que son estas, ¿sí? En los exchange o lugares que son de los extrabursátiles, que utilizan los exchanges como extrabursátiles, ha disminuido sus reservas. Entonces, eso ha también generado un pico de fuerte demanda en el activo. Ahora, no tengo más que decir. Quería mostrarles eso, como para que vean que hay una cierta euforia y demás, pero que también hay mucha gente en ganancias, ¿sí? Y cuando hay mucha gente en ganancias, alguien tiene que vender. Entonces, si van a querer interactuar con Bitcoin y demás, háganse una estrategia y piensen bien por qué quieren tenerlo y demás, más allá de que hay digamos, una expectativa de precio
al alza o demás en el corto plazo, si es que la habrá. Así que bueno, yo no tengo más para agregar, sí, no sé si querés agregar algo más, ya se están haciendo 9 menos 20. No, sí, claro. eh, Ya está, hasta acá llegamos. hasta acá llegamos, ¿no? Sí, son bienvenidos a sumarse a otras charlas que haya, y ustedes, si, no sé, hay temas que ustedes ven que en la ONG no se tratan, o que les gustaría que se sume a alguna charla porque les parece interesante, nada, lo pueden proponer también, ¿no? Porque está bueno que haya feedback de la gente que está del otro lado, y que, bueno, pues nos podemos sumar a ver qué es lo que podemos dar. Exactamente. Antes, Algún voluntario siempre hay, con diferentes skills para hablar de diferentes cosas. Así que, tal cual. No, sí, hoy la rompiste, una información muy, muy valiosa. Creo que despierta también dudas y eso está buenísimo, ¿no? La curiosidad es la clave para elevar el conocimiento. Les dejo ahí el formulario para el público, si nos pueden dar un feedback. Recuerden que somos voluntarios, lo hacemos gratis, nadie nos paga. Pues nos gusta, creo que, aportar nuestro granito de arena con este tipo de información. En ese formulario nos dan un feedback de qué les parece la charla, se pueden sumar propuestas, temáticas. Es básicamente el feedback de este ciclo de charlas que tenemos a las 19 horas de todos los jueves con diversas temáticas. Así que nada, les agradezco mucho acompañarnos. Te agradezco mucho a vos, Sil, también por la gran charla que diste. Me gustó mucho. gracias, Fran, y gracias por tus aportes, comentarios y conocimiento aportado. De nada. Bueno, hasta la próxima y cenen rico. Sí, por favor. Ahí está, ya me picó el hambre. Bueno, muchas gracias a